Muchas gracias, Carlos Enrique. Buenas noches a todos. Me siento muy honrada por la invitación. Como ya han mencionado, mi nombre es Carola Paza y agradezco que se me haya convocado para esta séptima cumbre de mujeres en el mundo del arbitraje. Y creo que es propicio, antes de iniciar con la disertación, agradecer al Centro de Arbitraje Administrativo por justamente generar este espacio de crecimiento y de diálogo académico que es muy enriquecedor para todos aquellos que manejamos pues la ley de contrataciones del Estado. Dicho esto, debo decir que se me ha convocado para absolver un tema particular, una pregunta en específico, así que espero aprovechar al máximo los minutos que han destinado para mi presentación. Así que sin más preámbulo, vamos a analizar qué es lo que se nos trae como reto para responder el día de hoy. Se nos pregunta cómo es que se debe medir la debida diligencia del contratista en la ejecución contractual para bienes, servicios y obras a fin de considerarlos en el proceso arbitral. Eh, Esta pregunta es especial porque de su redacción podemos advertir que alude a dos términos particulares. El primero de ellos es que está enfocado acerca de la diligencia. Por diligencia, todos nosotros entendemos que es un término que alude a que las acciones que realicemos las hagamos con un cuidado, con atención, con prontitud, que seamos prolijos, exista celo, eficiencia y mucho esmero. Además, entiéndase del interés para que nosotros podamos realizar ciertas acciones. Sin embargo, si ya de por sí este término es particular, eh, la pregunta sugiere que además de la diligencia, nosotros le adicionemos un término más, que es la debida diligencia. Y por la debida diligencia existe pues una corriente terminológica que acompañado, ¿no? Estos dos términos aluden a que justamente todos los procesos y los procedimientos que puedan aplicarse para que nosotros realicemos determinadas acciones sean llevados y determinados con eficiencia, con eficacia, pero además que tengan una connotación adicional, que estén orientados a mitigar cualquier afectación, ¿no?, que produzca un impacto en las relaciones que nosotros manejamos en el día a día. Esto, llevado al ámbito contractual, podemos ver pues que nos pone un reto mayor, pues si antes se nos exigía que ejecutemos nuestras acciones con diligencia, ahora se nos pide una cuota adicional, que es que hagamos con un mayor esmero, porque se nos está pidiendo una debida diligencia. Entonces, debemos ser mucho más cuidadosos, mucho más pulcros en nuestras actuaciones. ¿Y por qué? Porque justamente ello va a determinar pues que lo que hagamos tengan consecuencias en las diversas acciones, ya sea a nivel de la ejecución como las posteriores que podrían generarse. Ahora, dicho esto, es importante que nos situemos en dos escenarios. El primero es que cuando estamos frente a un contrato, pero específicamente cuando hablamos de un contrato bajo el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, nos ubiquemos en dos escenarios. El primero de ellos es cuando el contrato se está gestionando, cuando el contrato está vivo, cuando el contrato está en ejecución. ¿Por qué? Ese momento es muy importante porque va a determinar el resultado posterior, conforme lo vamos a ver más adelante. Pero tenemos un segundo escenario, y es que la ejecución del contrato, si bien puede ser vista a nivel de la gestión del mismo, también puede ser observada desde un plano posterior, que es cuando vemos la gestión del contrato, pero no desde su propia ejecución, sino justamente cuando estamos en el escenario de un proceso arbitral, en el cual podemos, por un momento, como si pudiéramos voltear la cara a la derecha o a la izquierda y podamos ver como una realidad que ya pasó, qué es lo que ha sucedido y cuáles son las consecuencias que determinadas actuaciones van a generar para las partes. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo que hagamos en el primer escenario, esto es en la gestión del contrato, en la vida y en la ejecución del mismo, va a determinar el éxito de la posición que asumamos cuando estamos en el segundo de los escenarios, que es justamente cuando nos enfrentamos en una controversia que debe ser resuelta a nivel de arbitraje. Lo mismo sucederá para el tema de la Junta de Resolución de Disputas si es que hablamos específicamente del tema de obras.
Pero la pregunta, en este caso, nos está situando específicamente para también considerar los bienes y servicios. Dicho esto, entonces la respuesta que cae de madura es que la debida diligencia que se le exige al contratista va a determinar que sea cumplida, sí, pero de forma acuciosa y en el momento oportuno. ¿Cuándo es el momento oportuno? Durante la gestión del contrato. A efectos, pues, que como hemos manifestado, la controversia pueda ser llevada en buenos términos según la posición que esta parte defiende. Ahora, cuando nosotros identificamos cuál es el marco de acción que deben tener las partes, pero específicamente el contratista, como es el escenario el cual nos reporta esta pregunta, nosotros debemos verificar que la posición en la que se maneja el contratista tiene un alcance especialmente relevante. ¿Por qué? Porque el contratista es el ejecutor en el caso de una obra o es el que tiene, digamos, el mayor conocimiento de la prestación cuando estamos hablando respecto de bienes y servicios. Y para que podamos hablar de una debida diligencia de este actor, entonces necesariamente vamos a tener que verificar cuál es el contexto en el cual debe desenvolverse y además qué es lo que corresponde que esta parte pueda cumplir a fin de que cuando se enfrente en una controversia y tenga que sustentar lo pertinente ante el tribunal arbitral, cuente con las mejores armas y las herramientas que lo sitúen en una posición favorable para la posición que defiende. Entonces, la debida diligencia, entonces, cuando hablamos del contratista, supone que esta parte deba cumplir las especificaciones contractuales del contrato al que se obligó, ya sea de bienes, servicios y de obra. ¿Y por qué esto es importante? Porque el cumplir las especificaciones de un contrato no necesariamente están orientadas a que se asegure la calidad y la oportunidad en la cual deben ser ejecutadas las prestaciones, sino además porque el cumplir con ello lo va a situar necesariamente al contratista en una mejor posición frente a un potencial reclamo que pudiera tener y va a poder pues contar con aquellas herramientas, con aquellos elementos de prueba que le van a permitir sustentar su posición y ganarla, porque finalmente cuando existe un reclamo, ya sea por parte de la entidad o del contratista, pero específicamente en este caso por el contratista, nadie va a un proceso arbitral para tener un empate, ¿no? Vamos a un proceso arbitral porque necesariamente consideramos primero que tenemos la razón y segundo, que en base a los argumentos que sustentan esa razón, nosotros buscamos una victoria. Entonces, es como si fuésemos a una lucha, a una, no me gusta utilizar el término guerra, pero vamos a situarnos en una situación de confrontación. Entonces, esa situación de confrontación determina que nosotros vayamos con las mejores herramientas. Y la mejor herramienta, así como en la vida es hablar con la verdad, cuando estamos frente a un contrato, es cumplir los términos del mismo. Esa es nuestra verdad. Ahora, si es que el contratista cumple con las especificaciones del contrato, entonces va a cumplir con algo muy importante, y es que la ley de contrataciones ha determinado cuál es el íter contractual que debe seguirse para la ejecución de los contratos, pero también ha determinado ciertos tipos de obligaciones que las partes deben cumplir. Y respecto al contratista en específico, la ley de contrataciones le ha sumado la responsabilidad de la prestación. ¿Qué quiere decir? Que es el contratista quien va a tener una responsabilidad integral respecto de la ejecución del contrato. Y esto tiene un correlato particular, que si hablamos en el tema de obras, el propietario, si bien es cierto, está representado por la entidad, es el que identifica la necesidad, pero quien conoce el manejo de la prestación, quien conoce el procedimiento constructivo, es justamente el contratista, es el ejecutor. Entonces, si este ejecutor, que es quien conoce los reveses de la prestación, cumple con las especificaciones técnicas y con ello de la mano asume a carta cabal la responsabilidad integral que tiene y que además la ley lo sitúa en esa posición, necesariamente cuando esté en una posición de reclamo ante un tribunal arbitral, va a tener mayores elementos de prueba que abonen a la posición que defiende. Ahora, si bien es cierto,
es importante que el contratista identifique cuáles son las reglas sobre las cuales debe manejar su ejecución, como hemos mencionado, digamos, las especificaciones contractuales, primero. Segundo, que asuma la responsabilidad respecto de la ejecución de los contratos, su papel preponderante y protagonista en la ejecución. También es importante algo muy particular, y es que se identifique de manera pronta, oportuna, aquellos riesgos que están asociados a la ejecución de los contratos. Y esto es muy particular, ¿por qué? Porque los contratos, si bien es cierto, nosotros los conocemos como estructuras jurídicas, luego que los suscribimos y luego que estamos ejecutando, pareciera que cobran vida y parecieran que estas estructuras son variantes en el tiempo. ¿Y por qué es así? Porque un contrato que está gestionado por personas se vuelve una estructura viva con un sinnúmero de variables, con un sinnúmero de problemas que exigen realmente que los profesionales que los gestionen tengan la especialidad, tengan la experiencia para poder superarlo. No hay ningún contrato, ya sea de bienes, servicios o de obras, que esté exento de algún riesgo. Puede suceder que se requiera mayor plazo, entonces solicitaremos una ampliación de plazo. Puede suceder de que exista un retraso y que una de las partes, que en este caso sería la entidad, determine la aplicación de la penalidad. Sin embargo, podría suceder que el retraso que presenta este contrato sea justificado. Entonces, ese sinnúmero de variables determinan, pues, que se actúe de manera preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el contratista debe identificar, ya sea de la prestación que le toque ejecutar respecto a su contrato, cuáles son las situaciones de riesgo o potencialmente de riesgo que lo van a poner en una situación complicada o que van a impactar respecto al plazo y al tiempo en el cual se ha obligado a ejecutar el mismo. Hacer esto es importante, ¿por qué? Porque los riesgos, ya sabemos que ningún contrato está exento de ellos, los riesgos no se esconden. Esconderlos significa aumentar el problema. Lo que se debe hacer es justamente identificarlos, tenerlos mapeados. En muchas obras se trabaja con matrices de riesgo justamente para poder atacar los mismos de manera preventiva y con ello llevar a la indicación de que justamente estos riesgos y las situaciones que se generan a partir de ellos deben ser mitigados, y la única forma de mitigar y de solucionar algo es justamente cuando se pone sobre la mesa y se busca una solución. Entonces, si es que tenemos estos tres elementos de manera principal, ¿no? Evidentemente hay muchos más elementos que podríamos poder analizar, pero me quiero centrar solamente en estos tres. El primero, el conocimiento de las especificaciones técnicas y el cumplimiento del mismo. El segundo, el asumir la responsabilidad integral de la ejecución del contrato, porque yo, el ejecutor, soy el protagonista, soy el que conoce la prestación, soy el que va a dar cumplimiento de la parte más importante del contrato y el que va a encargarse de cubrir la necesidad por el cual o por la cual se ha suscrito este contrato. Pero además de ello, debo ser consciente de que los riesgos existentes no deben ser tapados, sino justamente evidenciados para que de manera coordinada en los casos que correspondan o de forma unilateral, como evidentemente corresponde en algunas situaciones, se puedan solucionar de manera oportuna. Si esto es así a nivel de teoría, entonces, ¿cómo es que podemos traducirlo en la realidad? Y vamos a trabajar dos ejemplos rápidamente. El primero de ellos, por ejemplo, es cuando estamos frente a bienes y servicios y nos enfrentamos a la conformidad de la prestación. No existen pocos procesos, curiosamente, en los cuales exista pues los reclamos de los contratistas respecto a que la conformidad de la prestación no se les ha sido otorgada. Sin embargo, al momento de requerir la pretensión al tribunal arbitral, solicitan el pago. Y
y entiéndase que el pago es justamente pues el derrotero, ¿no? El objetivo principal por el cual el contratista contrata y ejecuta la prestación, justamente para recibir esa contraprestación, y cuando no la recibe, no vamos a hablar si legítimamente o no, pero cuando no la recibe, entonces genera esta situación controversial. Sin embargo, cuando nos presentamos frente a un tribunal arbitral, el tribunal arbitral va a encasillar conforme corresponde, porque estamos frente a un laudo de derecho, que para que se genere el pago, la conformidad haya sido otorgada. Entonces, muchos dicen, pero la conformidad no la da el contratista, la conformidad la genera la entidad. Entonces, hay un incumplimiento por hecho propio, en este caso por parte de la entidad, quien es la obligada de emitir esta conformidad que no la hace. Sin embargo, ¿no? Esto es así, es la entidad la que debe hacerse. Y es más, existen diversas opiniones a partir de las cuales el hecho de no otorgar la conformidad dentro del plazo que correspondía no genera pues una conformidad tácita. La conformidad debe ser expresa. Entonces, cuando sucede esas circunstancias, normalmente las pretensiones están orientadas al pago, pero son pocos los casos en los cuales se requiere o se ataca la conformidad de la prestación. Tanto la ley como a nivel de las opiniones determinan que si la conformidad de la prestación no es otorgada dentro del plazo, existirá justamente una responsabilidad por parte del funcionario. Evidentemente, eso no cambia el hecho de que la conformidad que no sea emitida sea entendida por tácita cuando el tiempo ha sido superado. Sin embargo, a nivel del contratista, cuando se enfrenta en un proceso arbitral, tiene un potencial reclamo respecto a ello, que ya evidentemente ya no sería potencial, sino es un reclamo específico, entonces debería solicitarle al tribunal en principio con las pruebas pertinentes, presentando todos los informes correspondientes, requiriendo e intimando a la entidad para la presentación o para la emisión de esta conformidad, debería requerirla al tribunal arbitral, no para que éste la emita, sino justamente para que genere el escenario y disponga que el obligado para hacer esta emisión sea pues la entidad en un plazo que resulte inmediato. El no hacerlo de este modo y el determinarse necesariamente por el pedido, directamente por el pago, sin la conformidad, puede llevar a un escenario que podría ser negativo, porque si se incumple la norma en los pasos que está establecido, todos sabemos que los laudos pueden estar sometidos a un control a nivel de sede judicial y que podrían determinar la nulidad del laudo. Un segundo ejemplo que podríamos verificar es cuando hablamos de los temas de obra y el equipamiento. Normalmente a nivel de digamos, los contratos de infraestructura, lo primero que hacemos es la obra gruesa, la construcción, y pasamos y vemos una carretera y en principio podemos ver que la carretera primero es suelo y luego ya tenemos el asfalto y ya tenemos el concreto y digamos que visualmente la carretera ya es visible. Si estamos en una edificación, entonces nosotros podemos ver que antes había un hueco y luego en 2 meses ya podemos ver una estructura. Sin embargo, las construcciones determinan no solamente esa ejecución gruesa que se conoce como la estructura inmediata que nosotros podemos verificar. Las construcciones también están determinadas por temas de detalle. El diseño determina justamente que este detalle esté referido de algún modo al equipamiento que estas construcciones requieren. Entonces, ¿qué sucede con estos temas de equipamiento? Y es que normalmente a nivel de ejecución nos preocupamos primero por la obra gruesa, porque es lo que visualmente genera un impacto mayor, pero de algún modo podríamos dejar de lado un aspecto muy importante y que durante el avance de la obra podría generar un impacto inmediato en el plazo del mismo, y es el equipamiento, los ascensores cuando hablamos de edificaciones, las puertas cortafuego, los muros cortina y digamos todos aquellos elementos, incluso el tecnológico que determina justamente que esta construcción y con su equipamiento pueda ser considerada como para que la prestación ha sido cumplida al 100%, esto no debe ser atacada ya cuando estamos próximos a que la ruta crítica sea afectada, sino de manera
diligente, de manera proactiva y como hemos dicho, siendo el ejecutor, que es el que conoce el procedimiento constructivo, el que sabe cómo es que va a atacar justamente la ejecución de su prestación, debe de manera preventiva hacerlo desde el primer mes que está en el proyecto. ¿Y por qué desde el primer mes? Porque existen muchos equipos que necesariamente están sujetos a procesos de importación. Entonces, imagínense qué pasaría si lo que necesitamos en una infraestructura requiere pues que venga de otro país y que ese equipo, ese material, no llegue en los plazos debidos. Lo primero que vamos a tener es que vamos a incumplir con la ruta crítica, la vamos a afectar y con ello vamos a tener un impacto directo respecto de lo que está establecido en el plazo. Sin embargo, para considerar que una ampliación de plazo pueda o no otorgársela a la parte que la reclama, que en este caso es el contratista, necesariamente se tiene que hacer un análisis también, ¿no? De si esta afectación de la ruta crítica tiene, pues, está justificada o no, ¿no? Porque se tiene que verificar de acuerdo a los documentos contractuales que determinan cómo es la programación de esta obra, si en efecto este contratista pues fue diligente o simplemente la ruta crítica se afecta de aquí a 30 días y tenemos un pedido o una consulta respecto a este equipamiento faltando 5 días cuando ya va a afectarse la misma. Entonces, la obra y en este caso también los bienes y servicios determinan que nosotros, cuando estamos en el papel del contratista, tomemos en cuenta que estamos o hemos aceptado cumplir una obligación, no en el tiempo que nosotros deseamos, sino nos hemos obligado a hacerlo en un plazo específico y con un presupuesto determinado. También debemos ser conscientes de que si no tomamos los resguardos debidos, este plazo y este dinero que ha sido asignado para la ejecución de esta prestación puede verse afectado. Pero si no lo sustentamos de manera adecuada, si es que no hacemos los resguardos correspondientes en el momento que corresponda, esto es, cuando estamos ejecutando el contrato, difícilmente vamos a poder, pues, tener una respuesta positiva cuando estamos frente al tribunal arbitral. El tribunal arbitral recibe de las partes todo lo que éstas buenamente le otorgan. Todos estos insumos van a hacer que el tribunal arbitral pueda hacer en base a un análisis pormenorizado, en base a un análisis de las posiciones de las partes y sobre todo de los medios probatorios que éstas le provean, van a sacar una decisión, lo que todos nosotros conocemos como laudo. Entonces, desde la posición específicamente del contratista, ¿qué es lo que debemos hacer? Generar la prueba cuando en el proceso arbitral, no, tenemos que generar la prueba justamente en el momento que ocurra. ¿Para qué? Para que en un momento posterior, cuando nosotros tengamos que convencer a un tribunal arbitral o a un árbitro único que tenemos la razón, lo hagamos con un sustento y no porque quiero, porque considero que me lo merezco, sino porque tengo una anotación en el cuaderno de obra, sino porque el atraso no fue justificado, sino también porque, digamos, las penalidades que se han aplicado, que me han aplicado por un posible incumplimiento, no están debidamente sustentadas, porque las penalidades denominadas como otras penalidades no cumplen el supuesto de hecho que esté establecido en los contratos. Entonces, todas estas acciones que están determinadas justamente por el nivel probatorio que deben aportar las partes en los procesos arbitrales a efectos de conseguir la convicción del tribunal arbitral que nos crea que se compre nuestra historia y que laude de esa manera, se van a conseguir en la vida de la ejecución del contrato y se van a presentar de manera posterior en el proceso arbitral. Imagínense entonces si es que nosotros frente a un proceso arbitral nos presentamos únicamente bajo la alegación de querer obtener un derecho, pero no acreditamos lo pertinente, entonces necesariamente vamos a tener una respuesta negativa que no está dentro de lo esperado por la parte que representamos. Ahora bien, si es que nosotros como contratistas advertimos pues que existen deficiencias
en los expedientes técnicos, cuando estamos específicamente hablando de un contrato de obra, necesariamente vamos a tener que generar los resguardos correspondientes, vamos a tener que hacer las anotaciones en un cuaderno de obra, vamos a tener que hacer las consultas correspondientes a la entidad, inmiscuir, solicitar la opinión de la supervisión, requerir que también se tramite una opinión a nivel de proyectista y vamos a tener que, digamos, aclarar aquello que se muestra de manera oscura durante la ejecución y que de no hacerlo, nosotros estamos situándonos en una posición de desventaja porque ya hemos dicho de que quien conoce el proceso constructivo es justamente el contratista. Pero hay otra cosa más. La entidad y el contratista tienen un objetivo común, que es cumplir la prestación, uno para recibir la contraprestación, que es el contratista, y la entidad para cumplir sus fines institucionales, cubrir esas necesidades y otorgar lo pertinente a la sociedad. Sin embargo, los intereses de ambas partes son distintos. ¿Por qué? Porque el contratista es el único que debe cuidar el plazo. No es obligación de la entidad cuidar el mismo. A partir la entidad con el apoyo o la mirada vigilante y la supervisión está atenta de todas las incidencias de lo que ocurre en el contrato. Sin embargo, quien es el obligado de cuidar el plazo del mismo es el contratista. Entonces, si nosotros tenemos que esta variable tiempo, que es súper importante cuando estamos obligados a cumplir algo, es de nuestra cuenta y riesgo, entonces justamente corresponde a nosotros determinar aquellas actuaciones que determinan que una posible ampliación de este plazo no recae en mi responsabilidad. Y eso necesariamente está acompañado por el nivel probatorio que cada una de estas situaciones puedan generar. Si es que no conseguimos eso, lamentablemente estaremos pues en una posición no solo de desventaja que impactará de manera negativa en lo que debemos cuidar, que es el plazo, y con ello evidentemente nos pondrá en una situación de debilidad respecto del presupuesto que tenemos asignado para cumplir esta obligación. Pero además, si es que enfrentamos pues este reclamo ante una controversia, difícilmente podremos obtener un resultado positivo respecto de un tribunal arbitral. Aspectos que debemos tener en cuenta a fin de que podamos pues cumplir los objetivos que tenemos justamente cuando nosotros suscribimos los contratos. Gracias, Carlos. Dicho esto, me quedaría con 3 conclusiones. La primera de ellas es que nuestra actuación como gestores del contrato, específicamente desde el punto de vista del contratista, es relevante, es trascendental, pues la ejecución del mismo determina el éxito en un escenario de controversia. Las pruebas, hemos dicho, no se generan cuando estamos en el arbitraje. Las pruebas deben necesariamente ser contemporáneas al momento en el cual ocurren las cosas. No, nadie va a elegir una prueba respecto de un muerto cuando éste ya está en el cementerio, ¿no? Nosotros tendríamos que sacar todas las pruebas necesarias cuando tenemos el muerto ahí, ¿no? Y además acreditar que este muerto no tuvo ningún incidente especial que lo lleve a presentar esa situación. Entonces, lo mismo sucede con un ejemplo demasiado sencillo, lo mismo sucede aquí. La prueba se genera en la ejecución del contrato. La responsabilidad de la ejecución del contrato recae en el contratista. Eso más que una carga es una oportunidad. ¿Por qué? Porque el contratista en su rol protagonista de justamente conocer cómo se ataca el procedimiento constructivo o, en todo caso, la ejecución de la prestación cuando hablamos de bienes y servicios se encuentra también en una
posición adecuada para utilizar todas las herramientas y todos los instrumentos que determina la ley y además los documentos contractuales. Entonces, eso es importante no solamente para poder manejar estos escenarios de incertidumbre, sino además para mitigarlos, que eso sería lo más importante. Y una tercera conclusión sería que es muy importante que basemos como contratistas nuestro trabajo y la ejecución de esta gestión del contrato en un enfoque de gestión por resultados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos intereses distintos a los de la entidad, el objetivo sí es común, es que la prestación sea cumplida. Entonces, la mejor manera de poder ejecutar un contrato de manera positiva para todos es justamente realzando el compromiso que tienen todos los actores. Y ello no solamente me va a coadyuvar en mi posición como contratista para tener un adecuado manejo del contrato, sino es que además me va a brindar las herramientas como para que desde mi posición yo pueda justamente dotarme de todo aquello que sea bueno desde la posición que tengo como contratista para que ante la existencia de un potencial reclamo en una futura controversia pueda manejar una mejor posición. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho. No sé, Carlos, si existe alguna inquietud. De lo contrario, me parece que daría pase a la doctora Katy Mendoza. Sí, bueno, antes de continuar, le agradezco nuevamente por su intervención, doctora Pasa. Sí, bueno, por interno me venían comentando, ¿no? De que lamentablemente la doctora Mendoza está con los tiempos muy cortos. En todo caso, si la doctora se encuentra conforme, podríamos quizá excusarla en esta oportunidad y para finalizar la mesa de hoy, más bien le daría a usted, doctora Apasa, los 5 minutos para que pueda cerrar su exposición con algunas conclusiones, comentarios con los cuales usted, digamos, considere apropiado poder cerrar la exposición del día de hoy. Ok, muchas gracias. Es Carlos, es una pena. La doctora Mendoza tiene una amplia experiencia y yo estoy segura que cualquier comentario que hubiese vertido habría sido positivo para esta mesa. Sin perjuicio de ello, solamente me queda incidir en un tema adicional y es que todo lo que nosotros pretendemos, invocamos en el estadio de un proceso arbitral debe ser visto de una manera muy curiosa, y es que si bien es cierto, no es una guerra, ¿no? No es una guerra porque no todo se traduce en términos de cordialidad. Lo cierto es que para ganar tenemos que ser muy concluyentes. Y para ser concluyentes necesitamos efectivamente pues contar con los insumos que abonen a nuestra posición desde un formato sólido. Y ello evidencia pues que el tribunal arbitral va a conocer de la mano de las partes y específicamente del contratista cuál es la problemática que aqueja o que ha generado esta controversia, pero sobre todo, ¿no? Es importante trasladar a este tribunal arbitral el impacto que esta situación problemática genera y que determina justamente un reclamo por parte del contratista. En no pocas ocasiones, cuando trasladamos una pretensión al tribunal arbitral, nos situamos en el problema como si este fuese una isla. Y si bien es cierto, el tribunal arbitral, por la aplicación del principio de congruencia procesal, tiene que declarar únicamente aquello que se le ha solicitado, es bueno involucrarlo al tribunal arbitral de la realidad de la obra en su conjunto y del impacto de lo que este hecho podría generar en la misma. Ello es importante a efectos de que el tribunal arbitral pueda dictar un laudo arbitral que sea efectivo y que pueda ayudar a las partes, y no
que se emita un laudo arbitral, que lamentablemente no en pocas situaciones sucede, pero no es porque así lo quieran los árbitros, sino que justamente cuando hablamos de arbitraje estamos pues ante una realidad ya pasada. No es una realidad que se vive en este momento como sí lo sería en el caso de la Junta de Resolución de Disputas que genera un acompañamiento inmediato. Entonces, tengamos en cuenta ello, efectos no solo de sensibilizar al tribunal arbitral, sino que orientemos este conocimiento de la controversia al tribunal arbitral justamente como para que pueda tener un manejo adecuado de la controversia y su decisión sea ejecutable en los términos que requiere un proyecto o que requiere un contrato en general bajo justamente el ámbito de la ley de contrataciones del Estado. Muchas gracias, Carlos Enrique.